Aparecieron en las pantallas de televisión en 1984 y el mundo nunca volvió a ser el mismo. Sacos de colores pastel, Ferraris, el resplandor neón de Miami y una banda sonora que te dejaba sin aliento. Miami Vice reescribió todas las reglas sobre lo que podía ser una serie policial. Pero, ¿qué pasó con las personas que crearon esa magia? ¿Sabían que uno de los actores principales de la serie, en pleno rodaje, declaró públicamente que iba a ganar los 4 grandes premios del entretenimiento, el Emmy, el Grammy, el Oscar y el Tony, y que fue él quien inventó el acrónimo para nombrarlos? ¿Sabían que detrás de cámaras se vivían dramas personales que rivalizaban con cualquier cosa que pasara en pantalla? Romances secretos, batallas contra las adicciones, pérdidas devastadoras. ¿Y sabían que el teniente que todos recuerdan como la roca inquebrantable del equipo de Vice le contó tranquilamente a sus seguidores en 2022 que había completado un tratamiento de radioterapia por un cáncer de garganta? Hoy revisitamos a las estrellas de la legendaria Miami Vice. ¿Quiénes eran entonces y en quiénes se han convertido ahora? Quédense hasta el final porque el último actor de la lista es el que más los va a sorprender. Número 1. Gregory Sierra como el teniente Lou Rodríguez. Su personaje llegó desde el primer episodio y desapareció apenas 4 episodios después. El teniente Lou Rodríguez, jefe de la unidad de Vice de Miami, fue asesinado por un sicario contratado en el 4º episodio de la primera temporada, Calderon's Return, Part 1, The Hit List. Lo que la mayoría de los espectadores no sabía era que su salida de la serie no tenía nada que ver con que los guionistas necesitaran un golpe dramático. Fue, en buena medida, decisión del propio actor. Al parecer, Sierra pidió que lo sacaran de la historia porque no quería seguir viviendo en Miami, donde se filmaba la serie. Gregory Joseph Sierra nació el 25 de enero de 1937 en Manhattan, Nueva York, y creció en Spanish Harlem. Era de ascendencia puertorriqueña. Su infancia fue difícil, sus padres no se hicieron cargo de él, y lo crió una tía. Antes de convertirse en actor, sirvió en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Según los registros biográficos, llegó a la actuación casi por accidente. Acompañó a un amigo a una audición en una escuela de teatro en Manhattan, improvisó algo sobre el escenario y terminó siendo él quien quedó admitido. Cuando Sierra tenía 47 años y pisó el set de Miami Vice en 1984, ya acumulaba varios créditos televisivos importantes. Muchos lo recuerdan como Julio Fuentes, el vecino puertorriqueño de Fred Sanford en Sanford and Son, papel que interpretó entre 1972 y 1975. Poco después se convirtió en el detective sargento Chano Amenguale en Barney Miller, de 1975 a 1976, aportando intensidad, humor y una carga emocional particular al conjunto inicial de esa serie. También apareció en All in the Family, Soap, Hill Street Blues y muchas otras producciones, convirtiéndose en uno de esos actores de reparto cuyo rostro era suficiente para que una escena cobrara vida. Pero Sierra no quiso quedarse en Miami Vice. El motivo era simple, no tenía ningún interés en vivir en Miami a largo plazo. Los productores tomaron su decisión y mataron al personaje. Alejarse de un proyecto que estaba a punto de convertirse en un fenómeno cultural fue un movimiento inesperado, sobre todo porque Miami Vice definiría muy pronto el estilo, el ritmo, la música y la estética de la televisión de los 80. Pero así era Gregory Sierra, un hombre que sabía exactamente lo que quería, incluso cuando la opción más segura era quedarse. Su carrera continuó durante muchos años. Apareció en episodios de The X-Files, Murder, She Wrote, Star Trek, Deep Space Nine y The Fresh Prince of Bel-Air, y en películas como Deep Cover y Hot Shots, Part 2. También tuvo roles recurrentes en Zorro and Son y Something is Out There. Siguió trabajando hasta 2018, cerrando una carrera en pantalla que se extendió por casi 5 décadas. El 4 de enero de 2021, Gregory Sierra falleció en Laguna Woods, California. Tenía 83 años. Su esposa, Helen Tabor, confirmó que había muerto tras una batalla contra el cáncer de estómago e hígado. La noticia se hizo pública varias semanas después. Su papel en Miami Vice fue pequeño, apenas 4 episodios, pero este hombre dejó su huella en una de las series más grandes de la historia de la televisión. A veces, con 4 apariciones, alcanza para que te recuerden para siempre. Número 2. Michael Talbot, como el detective Stan Switek.
Su personaje era quizás el más humano de toda la serie, el detective Stan Switek, corpulento, bonachón, un poco torpe, fanático empedernido de Elvis Presley y leal compañero de Larry Zito. En las primeras temporadas solía aportar humor y calidez a las escenas del escuadrón, pero hacia el tramo final, ese mismo hombre ordinario y entrañable había apostado casi todo lo que tenía. Su historia habla de cómo una persona genuinamente buena puede perderse a sí misma poco a poco. Michael Talbot nació el 2 de febrero de 1955 en Waverly, Iowa. Tenía 29 años cuando apareció por primera vez en Miami Vice en 1984. Antes de la serie, ya había participado en varias películas destacadas: Carrie, 1976, Used Cars, 1980 y el First Blood original, 1982, donde interpretó al diputado Balford. Él y su compañera de reparto Saundra Santiago también aparecieron en personaje como Gina y Switek en material de crossover vinculado a NBC, un ejemplo poco común de Miami Vice asomándose brevemente fuera de su propio universo en horario estelar. A lo largo de 5 temporadas, Michael Talbot se volvió una pieza fundamental del equipo. Switek no era el protagonista glamoroso, ni el héroe romántico, ni el hombre del Ferrari, pero era la presencia concreta en la sala. Tras la muerte de Zito en la tercera temporada, el personaje se oscureció. Switek terminó teniendo uno de los arcos más dramáticos del tramo final de la serie: adicción al juego, deudas crecientes, inestabilidad profesional y derrumbe moral. Eran exigencias actorales serias, y Talbot las cumplió sin convertir a Switek en un villano. Lo hizo ver dolorosamente humano. Después de que terminó la serie, Talbot se alejó del primer plano y mantuvo un perfil relativamente bajo. Sus créditos posteriores se volvieron mucho más selectivos y fue alejándose gradualmente de la actuación en grandes producciones. Ha aparecido ocasionalmente en eventos de fanáticos de Miami Vice y es recordado con cariño por el público de la serie, aunque no figuraba entre los asistentes principales a la celebración del 40º aniversario en Miami en 2024. ¿Qué lo mantiene ocupado hoy no es algo que se divulgue ampliamente? Tiene 71 años. Es uno de esos actores que, tras un papel importante, eligió vivir lejos del ojo de las cámaras. Hay una cierta sabiduría en eso. Michael Talbot nunca fue el nombre principal del cartel, pero sin él, Miami Vice no habría sido Miami Vice. Era la voz del tipo común en un mundo extraordinario. El hombre de la camioneta de vigilancia, el compañero leal, el alivio cómico que con el tiempo se quebró bajo presión. Y eso no es poca cosa. Número 3. John Diarl, como el detective Larry Zito. Si Switek era el corazón del dúo, Larry Zito era su conciencia. El detective Lawrence Larry Zito, compañero y mejor amigo de Stan Switek. Firme, confiable, profesional. Lo mataron en la tercera temporada cuando un traficante al que investigaban le inyectó una dosis letal de narcóticos. Su muerte sigue siendo uno de los momentos más devastadores de toda la serie, porque Zito no estaba escrito como un héroe de acción glamoroso. Parecía un policía de verdad, leal, cansado, atento y discretamente decente. John Diarl nació el 1 de mayo de 1950 en Cincinnati, Ohio. Tenía 34 años cuando apareció por primera vez en Miami Vice en 1984. Antes de la serie, ya había participado en películas de culto como Escape from New York, Stripes y National Lampoon's Vacation. En Miami Vice trabajó durante las primeras 2 temporadas y 13 episodios de la tercera. Según el Los Angeles Times, Diarl afirmó después que los productores sabían que él quería irse, pero permaneció durante varios episodios adicionales no consecutivos antes de que Zito fuera eliminado. Tras la muerte de su personaje, Diarl no desapareció, todo lo contrario. Se convirtió en uno de los actores de reparto más solicitados de Hollywood. Su trayectoria es un ejemplo de manual de cómo dejar una serie exitosa puede abrir una carrera en lugar de cerrarla. En ese mismo perfil del Los Angeles Times, dijo que no se arrepentía de haberse ido, porque eso le permitió dedicarse a otros proyectos, incluyendo el teatro. Su filmografía es genuinamente impresionante. Stargate, 1994, Nixon, 1995, donde interpretó a Gordon Liddy, A Time to Kill, 1996, Pearl Harbor, 2001, y Jurassic Park Death Tree, 2001. En televisión tuvo roles de larga duración o recurrentes en The Shield y Friday Night Lights.
También apareció en Dark Winds, Snowfall y Castle Rock. En 2025 se estrenó la película Train Dreams, donde Deal integra un elenco junto a Joel Edgerton, Felicity Jones, Kerry Condon y William H. Macy. Tiene 76 años y sigue muy activo. El Los Angeles Times lo describió una vez como un actor de reparto versátil e inconfundible. Es exactamente eso. Está casado con la músico Julie Christensen desde 1992 y tienen un hijo, Magnus Dahl. En los últimos años han vivido en Nuevo México. John Dahl es una de esas personas raras que se alejaron de una serie de oro en el pico de su fama y ganaron. No cualquiera puede lograr eso. Número 4. Martín Ferrero como Izzy Moreno. Hay personajes que uno quiere no porque sean buenas personas, sino porque se sienten tan vivos. Izzy Moreno es exactamente eso. El informante de Crockett y Tubbs, un pequeño oportunista de Miami, rebosante de negocios cuestionables y reflexiones filosóficas a destiempo. Izzy apareció en 22 episodios a lo largo de las 5 temporadas. Era el nervio cómico de la serie, la grieta por la que se filtraba un poco de luz en el mundo oscuro de Miami Vice. Lo que la mayoría no sabe es que en el episodio piloto, Martín Ferrero interpretó a un personaje completamente distinto, un sicario llamado Trini de Soto, vestido de mujer. Los productores quedaron tan impresionados con el actor que crearon un personaje nuevo, Izzy, específicamente para él. Martín Ferrero nació el 29 de septiembre de 1947 en Brockport, Nueva York. Tenía 36 años cuando apareció por primera vez en Miami Vice en 1984. Antes de eso, había pasado años en los escenarios teatrales de California. Había conseguido pequeños papeles en comedias de situación, Mork and Mindy, Happy Days, Cheers, y en series policiales como Hill Street Blues y Soap. Después de Miami Vice, Ferrero alcanzó una especie de inmortalidad gracias a una sola escena, y nada tenía que ver con Izzy. En 1993, en Jurassic Park de Steven Spielberg, interpretó al abogado Donald Gennaro, el hombre famosamente devorado por un tiranosaurio Rex, mientras estaba sentado en el baño. Esa escena se convirtió en uno de los momentos más citados y referenciados de la historia del cine de gran escala. El propio Spielberg llamó personalmente a Ferrero para explicarle la naturaleza de la muerte de su personaje antes de comenzar el rodaje. Ferrero también apareció en Heat, 1995, de Michael Mann, el mismo creador de Miami Vice, así como en Get Shorty, 1995, y Gods and Monsters, 1998. Hoy tiene 78 años. Sigue activo en el teatro como uno de los fundadores de la Antaeus Theatre Company en Los Ángeles. Discreto, lejos del reflector, pero siempre inconfundible. El actor de reparto por excelencia, sin el cual Hollywood simplemente no funciona. Número 5. Olivia Brown como la detective Trudy Joplin. Trudy Joplin era quizás el personaje más complejo del equipo. Por un lado, una detective de narcóticos dura y experimentada. Por el otro, alguien que a veces se veía abrumada por la brutalidad del trabajo. Podía ser profesional, aguda y emocionalmente contenida, pero la serie también le permitía momentos de miedo, agotamiento y vulnerabilidad. En la 4ª temporada, su personaje protagonizó una de las tramas más surrealistas de la serie, un encuentro con objetos voladores no identificados y un personaje extraño interpretado nada menos que por James Brown, Miami Vice en su versión más audaz y experimental. Olivia Brown nació el 10 de abril de 1960 en Frankfurt, Alemania Occidental. Creció en Estados Unidos. Las fuentes mencionan habitualmente Michigan y California en relación con su vida temprana. Tenía 24 años cuando apareció por primera vez en Miami Vice en 1984. Antes de la serie, ya había participado en la película de acción 48 Hours, 1982, junto a Nick Nolte y Eddie Murphy, y en el musical The Rock Streets of Fire, 1984. Esos primeros papeles la situaban justo en el filo de esa cultura de pantalla rápida y estilizada que Miami Vice pronto definiría. Estuvo en Miami Vice durante las 5 temporadas completas, de 1984 a 1989. Después de que terminó la serie, siguió adelante. Apareció en la comedia Dear John entre 1990 y 1991 y en Throw Mama from the Train, 1987, con Danny DeVito.
Tuvo papeles recurrentes en Designing Women, Beverly Hills, 90210, Lois and Clark, The New Adventures of Superman, Moesha y Seventh Heaven, además de apariciones especiales en Family Matters, The Fresh Prince of Bel-Air y Sister Sister. Sus créditos posteriores incluyen el telefilme Our Dream Christmas, 2017, y Blue Lightning, 2023. En lo personal, Olivia estuvo casada con el actor Michael T. Williamson, de 1983 a 1985. Su hermano, Steve Brown, jugó como cornerback para los Houston Oilers a finales de los 80 y principios de los 90. Luego se casó con James Okonkwo, con quien tiene 2 hijos. Olivia Brown tiene 66 años hoy. Lleva una vida tranquila y privada, comparada con sus años en la televisión de red, y se ha alejado en gran medida del centro de la industria del entretenimiento. Trudy Joplin pertenece al pasado, pero sigue viva en la memoria de los fanáticos. Número 6. Saundra Santiago como la detective Gina Navarro Calabrese. Hermosa, audaz, impredecible. La detective Gina Navarro Calabrese fue uno de los personajes femeninos más poderosos de la televisión estadounidense de los 80. Su asociación con Trudy Joplin llevaba un importante hilo feminista a través de la serie. 2 mujeres policías sosteniéndose en un mundo controlado por hombres. Gina podía ser glamorosa, vulnerable, peligrosa y profundamente humana, a veces todo en el mismo episodio. En la tercera temporada, su personaje actuó en vivo sobre un escenario, uno de los momentos más inesperados y genuinamente emotivos de los 5 años de la serie. Saundra Santiago nació el 13 de abril de 1957 en el Bronx, Nueva York. Su padre era cubano, su madre puertorriqueña. A los 13 años, su familia se mudó a Homestead, Florida. Se graduó en la Universidad de Miami, donde estudió psicología, y luego obtuvo una maestría en Bellas Artes en la Southern Methodist University. Antes de Miami Vice, apareció en la película de culto del hip hop Beat Street, 1984. Tenía 27 años cuando se incorporó a la serie. Después de que esta terminó en 1989, Santiago siguió activa. A lo largo de los 90 apareció en telefilmes, y de 1999 a 2003 interpretó a la villana Carmen Santos en la longeva telenovela de CBS Guiding Light, un papel que le valió una nominación al Daytime Emmy en 2002 como villana favorita de América. Al mismo tiempo, apareció en Los Soprano de HBO como Jean Cusamano, la vecina de Tony Soprano, y su gemela Joan entre 1999 y 2007. A lo largo de los 2000 y 2010, siguió trabajando con regularidad, con apariciones en True Detective, Blue Bloods, Madam's Secretary, Gang Related, Damages, Snowfall y One Life to Live. También actuó en teatro, incluyendo musicales, y está vinculada al Actors Studio de Nueva York. Sus créditos más recientes incluyen Sand Dollar Cove, 2021, A Hightown, 2020, y Rare Objects, 2023. Tiene 69 años y está casada desde 1999 con el músico de jazz Roger Squitero. Saundra Santiago es la prueba de que el talento genuino sobrevive a cualquier tendencia. Número 10. Sheena Easton, como Caitlin Davis Crockett. Era un romance que nadie había visto venir. Una estrella del pop en el set de un drama policial crudo, y sin embargo funcionó, tan convincentemente que la cantante Caitlin Davis se convirtió en la esposa de Sonny Crockett. Caitlin apareció en 5 episodios de la 4ª temporada, 1987-1988, y encontró un final trágico en el desenlace de su historia. La mataron de un disparo mientras actuaba en un escenario. Ese momento sigue siendo uno de los más desgarradores de la historia de la serie. Sheena Easton nació el 27 de abril de 1959 en Bellshill, Escocia, como Sheena Shirley Orr. Tenía 28 años cuando apareció en Miami Vice. Para entonces ya era una estrella internacional de verdad. En 1980, la BBC documentó sus intentos de conseguir un contrato discográfico en el programa de telerrealidad The Big Time. Los resultados superaron todas las expectativas. Su primer sencillo, Modern Girl, y el siguiente, No 9 to 5, entraron simultáneamente al top 10 del Reino Unido. Se convirtió en la primera artista en la historia de la revista Billboard en tener sencillos entre los primeros 5 puestos de 5 listas estadounidenses distintas al mismo tiempo. Cantó el tema del film de James Bond, For Your Eyes Only,
1981, y sigue siendo la única intérprete de un tema de Bond que ha aparecido en pantalla durante la secuencia de títulos de apertura. Después de Miami Vice, Easton continuó una carrera exitosa. Protagonizó musicales de Broadway, Man of La Mancha y Grease, y tuvo un papel secundario en Indecent Proposal, 1993. En 2005, condujo un programa matutino en Las Vegas y apareció en el musical Young Blades. Su vida personal fue más turbulenta: 4 matrimonios, 4 divorcios. En 1994 adoptó a un hijo, Jake, y en 1996 a una hija, Skylar. Obtuvo la ciudadanía estadounidense en 1992. Sheena Easton tiene hoy 67 años. Sigue de gira, grabando música y actuando para públicos de todo el mundo. En 2025, el sello Cherry Red Records lanzó una serie de reediciones de sus álbumes clásicos. La historia de Caitlin Davis terminó en tragedia en la pantalla. La historia de Sheena Easton en la vida real todavía se está escribiendo. Número 8. Belinda Montgomery como Caroline Crockett. Era la primera esposa de Sonny Crockett. Caroline Crockett es un personaje sin el cual no se puede entender plenamente a Crockett: el matrimonio roto, la separación de su hijo Billy, el dolor sordo de una vida normal ya perdida. Su presencia le daba a Crockett esa profundidad melancólica que diferenciaba a Miami Vice de cualquier otra serie policial de la televisión. Belinda Montgomery nació el 23 de julio de 1950 en Winnipeg, Manitoba, Canadá. Tenía 34 años cuando apareció por primera vez en Miami Vice en 1984. Antes de la serie, ya era bastante conocida por su papel en la franquicia televisiva Man from Atlantis, de 1977 a 1968, donde interpretó a la doctora Elizabeth Merrill junto a Patrick Duffy. Ese papel la había convertido en un rostro familiar para el público televisivo desde finales de los 70. También había aparecido en películas como The Other Side of the Mountain y su secuela, construyendo una sólida carrera mucho antes de que Caroline Crockett apareciera en escena. En Miami Vice, su personaje, la exesposa de Crockett y madre de su hijo, apareció en momentos clave a lo largo de la serie, incluyendo el piloto Brother's Keeper, Cool Running, Calderon's Return, Child's Play y To Have and to Hold. Fue un recordatorio constante de la vida real, que Sony había sacrificado por el trabajo encubierto. El papel era limitado en tiempo en pantalla, pero significativo en contenido. Caroline representaba el hogar al que nunca podía volver del todo. Después de que concluyó la serie, Montgomery siguió trabajando con regularidad en producciones televisivas canadienses y estadounidenses, tomando roles de invitada en series populares. Uno de sus papeles más recordados fue el de Catherine Hauser, la madre de Doogie, en Doogie Howser, M.D., de 1989 a 1993. Sus créditos posteriores también incluyen Jag, Ghost Whisperer, Tron, Legacy, Snowed in Christmas y Radio Christmas. Tiene 75 años hoy. Nacida en Canadá, pasó la mayor parte de su carrera en la televisión estadounidense y dejó su marca en ella. Número 9. Edward James Olmos, como el teniente Martín Castillo silencioso, ilegible, peligroso. El teniente Martín Marty. Castillo es uno de los personajes más inolvidables en la historia de la televisión estadounidense. Ex agente de la DEA que operó en el Triángulo Dorado del Sudeste Asiático. Un hombre con un pasado oscuro y conexiones aún más oscuras. Cada vez que aparecía en pantalla, era un acontecimiento. Una sola mirada de Castillo podía detener una conversación en seco. Edward James Olmos aportó tal intensidad al papel que los críticos no dudaron en colocarlo entre las más grandes actuaciones del medio. Edward James Olmos nació el 24 de febrero de 1947 en el este de Los Ángeles, hijo de un inmigrante mexicano. Una infancia marcada por la pobreza y las pandillas callejeras, lo que lo sacó de ahí. Una pasión por el béisbol. A los 13 años ya era campeón estatal de bateo. Luego, la música de rock. Dirigió una banda llamada Pacific Ocean y, finalmente, el teatro. En 1978, recibió una nominación al Tony por su actuación en Zoot Suite en Broadway. Tenía 31 años. En 1982, Olmos interpretó al detective Gaff en la película fundamental de Ridley Scott, Blade Runner. Un papel pequeño, pero imborrable. En 1984, a los 37 años, se incorporó a Miami Vice,
no desde el primer episodio sino a partir del sexto, reemplazando a Gregory Sierra. Lo que vino después se convirtió en historia de la televisión. Por su interpretación de Castillo, Olmos ganó el Emmy 1985 al mejor actor de reparto en una serie dramática. Luego, un Globo de Oro en 1986. Su enfoque, un minimalismo que rozaba el silencio, una economía de expresión feroz, se convirtió en un referente para toda una generación de actores. Insistió en tener control creativo total sobre su personaje. El vestuario lo diseñó él mismo, corbata negra, camisa blanca, los gestos, el escritorio vacío en la oficina, todo era Olmos. Después de Miami Vice, el trabajo no se detuvo. En 1988 llegó Stand and Deliver, donde interpretó al profesor de matemáticas Jaime Escalante, una actuación que le valió una nominación al Oscar como mejor actor. En 1992 escribió, dirigió y protagonizó American Me, una película cruda y sin concesiones sobre las pandillas en las prisiones. En 1997 interpretó al padre de Selena Quintanilla en la película biográfica Selena. De 2004 a 2009 protagonizó la serie Battlestar Galactica en su versión renovada como el almirante William Adama, uno de sus papeles más queridos por el público. De 2018 a 2023 apareció en la serie The FX Mayans MSC, el spin-off The Sons of Anarchy. En 2017 volvió como Gaff en Blade Runner 2049. Luego llegó la noticia difícil. En mayo de 2023, Olmos compartió públicamente su batalla contra el cáncer de garganta, un tratamiento simultáneo de quimioterapia y radioterapia que se extendió durante varios meses y concluyó el 20 de diciembre de 2022. Durante ese tiempo perdió alrededor de 55 kilogramos. Lo superó. Tiene 79 años, sigue trabajando, hablando públicamente y siendo una voz activa por la comunidad latina. Cuando Gregory Sierra, su predecesor en el papel de teniente, murió en 2021, Olmos escribió en las redes sociales: "Lloré. Gregory Sierra estará con nosotros para siempre". Edward James. Olmos es uno de los más grandes actores de su generación, y una de las razones principales por las que Miami Vice se convirtió en algo más que una serie televisiva estilizada. Número 10. Charlie Barnett como Nugi Lamont. Su personaje tenía el alma de la calle. Nugent Neville, Nugi. Lamont, informante, viejo amigo de Tubbs, comediante de esquina. El eslabón poco confiable pero imprescindible en la red de Crockett y Tubbs. Apareció principalmente en las primeras temporadas, aportando ese sabor auténtico de las calles de Miami que simplemente no se puede fabricar en una sala de guionistas. Charlie Barnett nació el 23 de septiembre de 1954 en Bluefield, Virginia Occidental. Tenía 29 años cuando apareció en Miami Vice en 1984. Antes de eso, literalmente trabajaba en las calles de Nueva York como artista callejero. Su comedia física y sus monólogos en parques, plazas y estaciones de metro convocaban multitudes enormes. Era electrizante, carismático, un poco descontrolado. Y todo eso se trasladó directamente a Nugi Lamont. Barnett también apareció en DC Cab, 1983, junto a Mr. T y al futuro coprotagonista de Miami Vice, John Diehl. Un dato menor, pero revelador. En aquellos años, todos los caminos en Hollywood terminaban cruzándose. La historia de Charlie Barnett es una historia trágica. A finales de los 80 contrajo el VIH a través del consumo de drogas intravenosas. El 16 de marzo de 1996, Charlie Barnett murió en Flushing, Nueva York. Tenía 41 años. Su muerte apenas registró frente al ruido de otros titulares en ese momento, pero quienes trabajaron con él recordaban a un hombre de energía extraordinaria y un don poco común. La capacidad de hacerle reír a la gente incluso cuando ya no tenía nada de qué reírse. Barnett siguió trabajando hasta el final. Su último crédito cinematográfico, They Bite, se estrenó en 1996. Nugi Lamont era un personaje secundario. El hombre detrás de él, no, merece ser recordado. Número 11. Philip Michael Thomas, como Ricardo Rico Tubbs. Sin Tubbs no hay Crockett. Todo fanático de Miami Vice lo entendía. El detective Ricardo Rico Tubbs, ex detective de la policía de Nueva York, que llegó a Miami con algo personal pendiente. El hombre que mató a su hermano estaba conectado con el cártel del Calderón. Tubbs se convirtió en el compañero permanente de Crockett,
y encarnó lo que la gente quiere decir cuando habla de sangre fría, bajo presión. Philip Michael Thomas nació el 26 de mayo de 1949 en Columbus, Ohio. Creció en San Bernardino, California, de ascendencia afroamericana, nativa americana, irlandesa y alemana. Tenía 35 años cuando debutó en Miami Vice. Ya había actuado en Broadway y en varias películas, incluyendo Sparkle, 1976, donde protagonizó junto a Irene Cara. La dupla de Thomas con Don Johnson se convirtió en una de las más icónicas de la televisión estadounidense. Crockett y Tubbs aparecieron juntos en 111 episodios. Eran opuestos que encajaban a la perfección. Crockett, explosivo, instintivo, romántico. Tubbs, mesurado, elegante, preciso. Y aquí es donde la historia da un giro genuinamente inesperado. En pleno auge de popularidad de Miami Vice, Thomas anunció públicamente que planeaba ganar los 4 grandes premios del entretenimiento: el Emmy, el Grammy, el Oscar y el Tony. Acuñó el acrónimo EGOT y usaba un medallón con esas letras. Philip Michael Thomas es el hombre que introdujo esa palabra en el mundo del espectáculo, el término que hoy conoce todo Hollywood. Sin embargo, hasta 2026 nunca ha ganado ninguno de ellos, ni ha recibido una sola nominación. Su único reconocimiento mayor fue una nominación al Globo de Oro por Miami Vice, que perdió frente a su compañero Don Johnson, más un premio People's Choice. Después de que la serie terminó en 1989, su carrera cayó abruptamente. Apareció en 6 episodios de la miniserie italiana Extra Larges junto a Bud Spencer, 1991, y luego se reencontró con Spencer en We Are Angels, 1997. Ese mismo año también se reunió con Don Johnson en 2 episodios de Nash Bridges, donde interpretó a un agente de la DEA. Después de eso, una retirada casi completa de la actuación, Thomas volcó su atención hacia la música. Ya en 1986 había lanzado el álbum Living the Book of My Life, seguido de Somebody en 1987. En 1993, coescribió el himno oficial de la ciudad de Miami, My Miami. A lo largo de los 2000 y 2010, grabó música en su propio sello, Spaceship Records, y dedicó considerable energía a charlas motivacionales y seminarios en línea. Le dio al mundo la palabra EGOT y nunca completó la colección él mismo. Philip Michael Thomas tiene hoy 77 años. Vive en gran medida alejado del ojo público, apareciendo ocasionalmente en documentales y eventos conmemorativos de Miami Vice. En 2025, Peacock estrenó un documental sobre la serie en el que participó. También prestó su voz al personaje Lance Vance en Grand Theft Auto, Vice City 2002 y Grand Theft Auto, Vice City Stories 2006. Al parecer, Miami Vice no ha terminado con él, ni siquiera en formato virtual. Era irreemplazable. Era un ícono de estilo. Le regaló al mundo del espectáculo una de sus palabras más reconocidas. Y sigue aquí, simplemente en otro capítulo de su vida. Número 12. Don Johnson como James Sonny Crockett. Fue el rostro de una década. Saco pastel sobre el pecho descubierto. Una barba de 3 días que los hombres de todo el mundo intentaron imitar de inmediato. Mocasines de diseñador sin calcetines. Un Ferrari Testarossa. Sonny Crockett, detective de narcóticos de Miami que vivía en una casa flotante con un caimán como mascota, no era solo un personaje, era un fenómeno cultural. Y el hombre detrás de todo eso era Don Johnson. Don Wayne Johnson nació el 15 de diciembre de 1949 en el pequeño pueblo de Flat Creek, Missouri. Su madre era peluquera de 16 años, su padre, un granjero de 19. La familia era pobre. Cuando Don tenía 5 años, se mudaron a Wichita, Kansas. Según sus propias palabras, su infancia fue increíblemente disfuncional. Faltaba a clases, robaba autos y pasó un tiempo en un reformatorio juvenil. Luego llegó el teatro, el American Conservatory Theater en San Francisco. Primeros papeles, un largo camino a través de roles secundarios, películas casi olvidadas y años de incertidumbre. Luego, en 1984, llegó Miami Vice y Don Johnson se convirtió en una superestrella mundial prácticamente de la noche a la mañana. Tenía 34 años. A lo largo de 5 temporadas apareció en los 111 episodios. Ganó el Globo de Oro al mejor actor en una serie dramática en 1986.
Fue nominado al Emmy. Sonny Crockett volvió a poner de moda las gafas Ray-Ban Wayfarer, contribuyendo a que las ventas de la marca pasaran de alrededor de 720,000 unidades por año a varios millones. Su look reformó la moda masculina de una manera que ningún personaje televisivo había logrado antes. La empresa Wahl llegó incluso a fabricar una máquina de afeitar especial para lograr ese estilo, originalmente pensada para llamarse Miami Device, aunque finalmente se renombró The Stubble Device por cuestiones de marca registrada. Paralelamente, Johnson grababa música. Su sencillo Heartbeat, 1986, llegó al quinto puesto del Billboard Hot 100. Grabó un dueto con Barbra Streisand, con quien salía en ese momento. El álbum Heartbeat vendió millones de copias. Su vida personal fue un drama propio, posiblemente más movido que cualquier cosa que ocurriera en pantalla. 2 breves matrimonios a finales de los 60 y principios de los 70, ambos anulados en cuestión de días. Luego, su documentada relación con Melanie Griffith. Se conocieron en el set de The Harrod Experiment en 1973. Él tenía 22 años, ella 14. Cuando Melanie cumplió 18, se casaron. Se divorciaron un año después. Se reencontraron en 1987. Griffith había ido al set de Miami Vice. Y volvieron a casarse en 1989. Su hija es la actriz Dakota Johnson, protagonista de la saga 50 Shades of Grey. El segundo divorcio llegó en 1996. En 1999, Johnson se casó con la socialité Kelly Flager. Siguen juntos, 26 años y 3 hijos, Atherton Grace, Jasper y Deacon. Después de Miami Vice, Don Johnson siguió actuando. Nash Bridges, 1996-2001, en CBS, le dio 6 temporadas exitosas de regreso con la placa de detective. Luego, papeles en cine. Django Unchained, 2012, de Quentin Tarantino, y Knives Out, 2019, de Rian Johnson, donde fue brillantemente elegido como el patriarca de una familia adinerada. En 2024, protagonizó Dr. Odyssey en ABC y Hulu, aunque la serie fue cancelada después de una temporada en 2025. En una entrevista de 2012, Johnson reflexionó sobre sus años más turbulentos. Mi vida estuvo impulsada por el miedo, la inseguridad y la ambición. Me llevó mucho tiempo entender que no era la única manera de vivir. Don Johnson tiene hoy 76 años. Tiene muy buen aspecto. Cuando le preguntan cuál es su secreto, ofrece esto: casarse bien, un mal matrimonio te envejece. Sonny Crockett era un romántico divorciado que amaba y perdía. Don Johnson resultó ser más inteligente que su propio personaje. En 2025 se anunció una nueva película de Miami Vice dirigida por Joseph Kosinski, el director de Top Gun, Maverick, con Michael B. Jordan y Austin Butler en los roles protagónicos. Una nueva generación se pondrá los sacos pastel. Pero aquel Sonny Crockett, con su Caimán, su Ferrari y su corazón calladamente herido, solo existió una vez. Su nombre era Don Johnson. Miami Vice cambió la televisión para siempre. No era solo una serie, era un acontecimiento cultural que definió toda una década. La paleta de colores pastel se convirtió en símbolo de los 80. La música se convirtió en la banda sonora de una era. ¿Y las personas detrás de esas imágenes? Vivieron vidas reales, complicadas, completamente humanas, marcadas por enfermedades y pérdidas, por descubrimientos y largos silencios, por tragedias que nunca llegaron a la pantalla y por victorias que la mayoría nunca supo. Algunos ya no están, otros siguen trabajando. Algunos encontraron una vida tranquila, lejos del reflector, pero todos serán siempre parte de una de las series más grandes de la historia de la televisión estadounidense. Si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Seguimos subiendo episodios sobre actores legendarios y series icónicas. Y cuéntenos en los comentarios, ¿quién era su personaje favorito de Miami Vice? ¿Crockett o Tubbs? O quizás el silencioso Teniente Castillo, esa mirada capaz de pararte el corazón. Queremos saberlo. Hasta la próxima.